de aquí a 60 minutos, o por 60 minutos, usted está en la compañía del Ministerio de Enseñanza Radial Tiempo de Victoria, para aprender, para compartir, para crecer, para madurar, para hacer la voluntad de Dios. Yo quisiera retrotraerme y retrotraerlo a usted a una pregunta que más de una vez se debe haber formulado, en la intimidad o públicamente. ¿Cómo hago para saber si esto viene de Dios o no? ¿Cómo hago para saber si esa persona con la cual estoy charlando y me encuentro a veces en la congregación, en el templo, tiene el Espíritu de Dios o no? ¿Cómo hago para saber? ¿Cómo hago para...? Bueno, la respuesta es un poco el título de este estudio de esta mañana. Repetida, 2 palabras, o una palabra repetida 2 veces. Discierne. Discierne. Como si fuera tan fácil. Leí un libro hace poco, un conocido autor cristiano, cuenta que dice que había una vez un matrimonio a quienes el Señor estaba usando grandemente en un ministerio de los llamados de tiempo completo. Dice que de repente en la pareja empezaron a surgir dificultades que los llevaron a consultar con un líder consejero. Curiosamente, dice él, la reacción de la esposa después de la primera reunión fue negativa, pero siguieron concurriendo a ese consejero porque otra gente muy respetada por ellos decía que ese líder era un buen hombre de Dios. En el transcurso del año siguiente, el ministerio de este matrimonio se deterioró tanto como sus propias relaciones. Poco tiempo después, agrega este autor, y por un hecho fortuito, dice, salió a la luz que ese consejero al cual habían acudido ellos había tenido relaciones sexuales con varias mujeres a las que aconsejaba. El daño, agrega el autor, que este líder le hizo a esas mujeres fue tremendo. Pero él justificaba su conducta ciegamente, explicando que no importaba demasiado lo que hiciéramos en la carne. Lo que realmente interesaba, decía, era lo que se hiciera en el espíritu, una verdadera blasfemia, una herejía total. Un engaño en los que solamente pueden caer los que creen que están muy firmes. Ahora, a ese matrimonio, sin embargo, dice que lo confrontaron en un momento dado, en que tenían que elegir, o seguían fieles a su ministerio, a su trabajo, o se quedaban obedeciendo y compartiendo en una, qué sé yo, inentendible sujeción a ese dudoso consejero. ¿Sabe una cosa? Increíblemente, eligieron quedarse con él. Leyendo esto, entonces surge la primera gran duda de estos tiempos. ¿Por qué será que la gente no juzga con juicio justo? Fíjate que no por nada Juan dice: hijitos, nadie os engañe, el que practica justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Lo que sucedía en este caso específico, que no es el único, ni más de uno habrá tenido, se le habrá presentado algo parecido. Lo que ocurre aquí es que el espíritu autoritario y arrogante quizá, o seductor de ese hombre, ejerció un poder demoníaco
sobre mucha gente. Entre ellos con este matrimonio. El autor de este libro cuenta que en el final de ese lío, la mitad de la iglesia en la cual estaba ese consejero se fue con él cuando se supo todo esto y tuvo que abrirse. O sea que en pecado grave, demostrado y todo, más de la mitad de la gente lo siguió igual. Y lo que rescata él, que es un poco el punto acá, que fue acertado el discernimiento inicial de la mujer del matrimonio que estábamos hablando, aunque fue una lástima que, seducidos por las apariencias y quizá la proyección, como te puedo decir, afectiva del alma, ignoraran o taparan o silenciaran la advertencia del Espíritu Santo. Yo creo que el discernimiento es una parte imprescindible de nuestro andar con Dios. Cuando nuestra capacidad para razonar es insuficiente, nuestra primera línea de defensa es el discernimiento espiritual. Jesús mostró el discernimiento espiritual durante todo su ministerio terrenal. Debemos analizar su ejemplo, a lo mejor, para aprender a desarrollar nuestra capacidad para discernir entre el bien y el mal, o entre la verdad y la mentira. A pesar de que muchos judíos se cuestionaban si Jesús era un hombre bueno, no podían menos que maravillarse de lo que eran sus enseñanzas. Se maravillaban. Ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 15, rescata una de sus dudas al pueblo de judío, ¿no? ¿Cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Dicen ahí, ¿no? Y en el versículo siguiente, él les responde: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ojalá pudiéramos decir lo mismo. Muchos de los que supuestamente enseñamos la palabra, ¿no? O enseñamos la Biblia. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Ahora, después del Sermón del Monte, las multitudes se asombraron de sus conocimientos porque les enseñaba, decían, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero Jesús no tuvo nunca una educación formal ni un puesto secular de autoridad. Y aún así, los escépticos de su tiempo tuvieron que reconocer que esta enseñanza y autoridad no eran de este mundo. Jesús también tenía la habilidad para discernir más allá de los medios normales de observación externa. Juan 2, 24 y 25 lo relata más o menos así, dice: pero Jesús mismo no confiaba en ellos, porque los conocía a todos y porque no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que había en el hombre. ¿Cómo lo conocía? Claro, no es difícil saber la verdad si usted es la verdad. No es difícil hablar con autoridad si usted representa o encarna la autoridad de Dios. El discernimiento también sería más fácil si supiera, como Jesús, lo que está dentro de los corazones de los hombres. Pero aunque no poseamos esos atributos de una forma tan profunda, sí tenemos al Espíritu Santo. Si vamos a continuar la obra de Jesús, debemos entregarnos
al Espíritu Santo y permitir que Él nos inunde, que nos plenifique. No me gusta la palabra posesión, pero en todo caso, en este caso, que nos posea el Espíritu Santo de Dios. Porque así podremos conocer la verdad, hablar con autoridad y discernir el bien y el mal por el Espíritu, no por nuestra capacidad intelectual. Ahora, vamos a analizar brevemente estas tres funciones. Primero, vamos a pensar que tenemos dentro de nosotros el Espíritu de verdad. Hay un texto que relata sobre cuando Jesús promete enviar al Espíritu Santo. Mira lo que dice. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13. 13, 14 y 15. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomaría de lo mío y os lo hará saber. Esta promesa se refiere principalmente a los apóstoles, pero su aplicación se extiende a todo creyente lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, antes que todo, el Espíritu de verdad, y nos guía, o nos guiará, a toda verdad. Cuando Jesús oró, pidió, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, o del maligno. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, que la verdad es, en definitiva, lo que nos guarda del maligno. Vos lo querés más claro, lo que nos guarda del diablo. ¿Te gusta llamarlo Satanás o el Satanás? La verdad es la voluntad de Dios dada a conocer por medio de su palabra revelada. El papel del Espíritu Santo, el rol, la función, el trabajo específico ahí, es permitirnos comprenderla, a esa palabra y a esa revelación, desde la perspectiva de Dios, no desde la nuestra. Para nosotros un milagro sigue siendo algo impactante y sobrenatural. Para Dios, una de esas cosas impactantes y sobrenaturales no son ningún milagro, es algo natural, porque Él está sobre lo natural. Gracias a su presencia en nuestras vidas, encarnamos la palabra de Dios en la medida en que permanezcamos en Cristo. Gracias a la presencia del Espíritu en nuestras vidas, podemos encarnar la palabra si permanecemos en Cristo. De lo contrario, es bastante difícil, En segundo término, podemos hablar con autoridad. La habilidad para hacerlo, para hablar con autoridad, surge de la misma fuente de donde la sacaba Jesús. La autoridad que poseía él no se basaba en un puesto terrenal, en un cargo, en una función, en un nombramiento, en una credencial, en una chapa, como se dice. Se basaba en la calidad, la conducta y el carácter de su vida. Calidad, conducta y carácter. Eso tiene que ver con vos. No le estoy hablando al pastor de tu iglesia, te estoy hablando a vos. A él también. Es otro hijo de Dios. Con mayor responsabilidad quizás, pero es otro hijo de Dios.
pero te estoy hablando a vos. Quedó dicho, el verdadero pastor ejerce su liderazgo espiritual con un corazón de siervo. Y como no hay puesto más bajo que el de un siervo, no se puede basar el liderazgo espiritual en un puesto de autoridad. Hablamos con autoridad únicamente cuando nuestro carácter está caminando en la misma dirección o en la dirección que lleva a la estatura del varón perfecto, o sea, consolidarse cada día más, 1 milímetro más, como una réplica del carácter de Cristo. Como siervos, nos sujetamos a las necesidades de aquellos a los que nos han llamado a dirigir, si somos líderes. Por eso dijo que conoceríamos a sus discípulos, por el amor que tenían y que se tenían. Ya sé lo que está pensando. Sí, está bien pensarlo, pero no. No te des rosca allí. Los discípulos de Cristo se conocen por el amor que tienen para con el mundo, con la humanidad, con la sociedad perdida, con la corrupción, con la perversión, con la promiscuidad, con toda la porquería, el pecado y la basura y la miseria y la mugre que se ve en el mundo. Pero también se conocen los discípulos de Cristo por el amor que se tienen entre sí. Y si por ahí hay algunos que no se tienen amor entre sí y está fallando el amor de Cristo en ellos, ¿será culpa de Cristo? No me parecería. En la primera carta de Pablo a Timoteo y en el primer capítulo de Tito, o en Tito 1 mejor dicho, los requisitos para ser líder espiritual son del carácter. Todos estos requisitos son posibles por medio de la presencia de Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ante esta cosa, es que Pedro escribió lo que te leo ahora. Está en la primera carta, capítulo 5, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Son 3 líneas aquí en mi hoja de apuntes, pero ¿cuánto dice? Jamás alguien oyó decir a Jesús, hace esto que te digo porque yo soy Dios. Y bueno, ese es el modelo. No, por ejemplo, el de ese marido que exige de forma déspota o despótica y autoritaria una sujeción total a su mujer en su matrimonio y en su casa, porque es, dice, la cabeza del hogar. ¿Qué pasa cuando ocurre eso? Y yo creo que nada bueno, te lo puedo asegurar, ¿eh? El jefe espiritual de un hogar, que efectivamente es el marido, tiene una tremenda responsabilidad, supliendo las necesidades de su familia, ya sean materiales, anímicas y espirituales. Ser jefe o ser el jefe de un hogar es una tremenda responsabilidad, no un derecho que se exige. Un esposo sabio va a escuchar con cuidado el consejo de su esposa y depender del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo le va a permitir vivir una vida justa, desde la cual va a poder dirigir
como debe, con autoridad amorosa, no con odioso autoritarismo. Y el tercer punto que te quería comentar antes de la primera mitad es que el Espíritu Santo nos ayuda a discernir. De acuerdo con el Evangelio de Juan capítulo 16, cuando en el verso 8 dice: cuando venga el Espíritu, convencerá al mundo de pecado y de juicio. El Espíritu Santo no mora en nosotros para después sentarse pasivamente a mirarnos cómo nosotros pecamos. Como estamos en Cristo, hemos llegado a ser participantes, no solamente testigos, participantes de su naturaleza divina, y su Espíritu entonces nos convence de pecado cuando decidimos comportarnos de manera inconsecuente con su presencia en nuestras vidas. El Espíritu Santo no es compatible ni con el mundo, ni con la carne, ni mucho menos con un espíritu maligno. Él nos ayuda a discernir el bien del mal. Ahora bien, la pregunta del millón, entonces, es: ¿cómo recibimos discernimiento? Ah, muy bueno. Yo no conozco a ningún verdadero cristiano que cuestione el papel del Espíritu Santo en conducirnos a la verdad, en vivir una vida justa, en ayudarnos a discernir la verdad, o en ayudarnos, como decía recién, a discernir el bien del mal. El debate no es si lo hace o no. El debate, en todo caso, por lo que yo he oído y visto, es sobre cómo lo hace. Mirá lo que dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso del 9 al 16. Escucha bien. Primera Corintios, capítulo 2, 9 al 16. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo que nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aunque sea este un pasaje difícil de entender, de comprender, creo que estará bien trazar
algunas conclusiones con respecto a esto. 5 veo así de arranque. Primero, el hombre natural no puede discernir lo que espiritualmente es verdad. Solamente puede conocer sus propios pensamientos. Anda tomando nota, ¿eh? Segundo, el Espíritu Santo sabe todas las cosas y es capaz de revelar la naturaleza de Dios y su voluntad. El Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios. Tercero, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Él nos enseña lo que Dios nos da gratuitamente. Cuarto, tenemos la mente de Cristo. Y quinto, te podría decir que el Espíritu Santo toma las palabras, o sea, el logos, que no se enseñan por sabiduría humana, sino por el Espíritu, y las combina, o sea, las une, las compara, las explica, para que nosotros podamos entenderlas. No queda muy claro exactamente qué es lo que combina o compara, porque el idioma original dice literalmente espirituales con espirituales. Hay una traducción, sin embargo, que lo expresa como combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y hay otra traducción que dice palabras enseñadas por el Espíritu expresando verdades espirituales con palabras espirituales. Pero te das cuenta que siempre camina en el mismo sentido. El hombre natural está espiritualmente muerto, separado de Dios. El mundo. Y sí, el mundo sí. Y a veces, alguna parte de lo llamada iglesia también. El hombre natural. El que no entiende. El que no conoce el idioma, el código, ni el léxico del Espíritu Santo de Dios. Está afuera, mayoritariamente, pero por ahí también anda adentro, ¿eh? Está espiritualmente muerto y separado de Dios. Eso fue lo último que dije. ¿Por qué? Y porque no tiene ni la presencia de Dios en su vida, ni el conocimiento de los caminos de Dios. Ese es el tema. Ha aprendido, si se puede llamar así, a vivir separado de Él. Esto constituye en esencia lo que nosotros llamamos la carne. Porque su mente ha sido formada con los elementos, a este mundo, no al sistema de Dios. El cerebro físico y parte del cuerpo funciona como una computadora. La mente, en todo caso, es el programador de esa computadora. El cuerpo junta, archiva o recoge datos del mundo a través de los 5 sentidos. ¿Te acuerdas cuáles son? La vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Ahí está. La mente los clasifica y los interpreta. Mientras tanto que el cerebro es el que los almacena, los guarda. Las emociones, entonces, y esto te lo expliqué otra vez ya no hace mucho, en un estudio que llamamos ¿A quién se somete tu alma?, las emociones son básicamente producto de la forma en que la mente piensa o interpreta los hechos de la vida. Si hay un hecho que te hizo interpretar que vos sos culpable de lo que ocurrió ahí, cada vez que alguien comenta, muestra
o hace algo parecido a ese hecho, vos te largás a llorar y nadie sabe por qué. Porque te has tocado en la emoción, porque vos interpretaste eso, tu mente interpretó eso. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Como ahora estamos, entonces, espiritualmente vivos y unidos a Cristo, tenemos la mente de Cristo. Venimos a ser participantes de su naturaleza divina. Sin embargo, nadie le dio la orden a la computadora para que limpiara la memoria, para que borrara los archivos del disco rígido. Estoy hablando muy en idioma de informática, pero el que no habla en idioma de informática a este tiempo sabe cómo pierde, ¿no? Hasta los más grandotes tenemos que estar más o menos actualizados. Si no sabés por lo menos apretar un enter, que es la teclita de entrada a los programas en la computadora, no existí por ahí. Bueno, el cerebro sigue programado, si no haces esa limpieza de memoria, el cerebro sigue programado para vivir separado de Dios, aunque vos hayas aceptado a Cristo y hayas nacido de nuevo. La batalla, por eso se dice, es por la mente. Porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. No lo escribí yo esto. Y ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisierais. Tampoco lo escribí yo. Escribió Pablito. Dios nos ha dado la responsabilidad de elegir. El cristiano carnal, entonces, elige andar de acuerdo a la carne. Los que gobiernan su conducta son los viejos patrones, que no son personas, sino principios. Los viejos patrones, los viejos hábitos y los viejos pensamientos que le programaron antes durante toda su vida. El cristiano espiritualmente derrotado no se pone la armadura de Dios y termina, entonces, haciéndole caso a los espíritus engañadores. El hombre espiritual ha crucificado la carne y se ha puesto la armadura de Dios para entonces poder elegir pensar en lo que es verdad. Por eso es que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, que no pasa por hacer un poco más o un poco menos de barullo en un templo. Si hacer un poco más o menos de barullo en un templo, o ser más o menos expresivo en un templo, si a eso se le llama renovación espiritual, estamos fritos, ¿eh? Puede ser una consecuencia, sí, puede ser. Pero no es la prioridad. La prioridad es renovarnos en el espíritu de nuestra mente. El Espíritu Santo nos revela la mente de Cristo. Debemos elegir no estar más formados con, a este mundo. Procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que trazan bien la palabra de Dios, que es la palabra de verdad. Al hacerlo, nos transformamos por la renovación de nuestras mentes en nuevas criaturas. Optamos por pensar la verdad y el Espíritu Santo entonces ayuda a nuestros pensamientos, renovando nuestras mentes con revelación fresca, aunque el logos sea viejo. Entonces la paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestras mentes. Dejamos que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones
permitiendo que la palabra de Cristo habite abundantemente en nosotros. Ahora, entonces, estamos equipados y listos para discernir. En un mundo saturado de espíritus engañadores, falsos profetas y falsos maestros, no se puede destacar demasiado la importancia de ejercer el discernimiento. En el Antiguo Testamento, fíjate vos, la palabra hebrea bin, B larga I N, bin, se usa 247 veces y se traduce como discernir, distinguir y a veces comprender. Significa hacer una distinción o apartar de. Su contrapartida en el Nuevo Testamento es la palabra diacrino, D-I-A-K-R-I-N-O, diacrino. También significa separar o dividir. Se usa principalmente para referirse a juzgar o hacer decisiones. El Espíritu Santo nos ayuda a distinguir el bien del mal, la verdad de la mentira, y los pensamientos de Dios de los pensamientos del hombre. Si no podemos quedar en lugar de sujetos a autoridad, sujeta a la autoridad de Dios, quedamos sujetos a pensamiento de hombre, lo que equivale a esclavitud. Nadie sale de la esclavitud del pecado para caer en la esclavitud de la política religiosa. Nadie. ¿Me entendiste bien? Nadie. Un incidente, fíjate vos, en la vida de Salomón, nos ayuda a comprender un poquitito el discernimiento, ¿no? David había muerto y Salomón había tomado su lugar como rey de Israel. Salomón admitía que se sentía demasiado chico, demasiado joven y sin experiencia para ser rey. En Primera de Reyes 3:7 dice: y ahora, oh Jehová, Dios mío, tú has constituido a tu siervo rey en lugar de mi padre David, a pesar de que yo soy muy joven y no sé cómo salir ni entrar. En Gabaón, Jehová se le aparece a Salomón en sueños y le dice: pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón pidió, y Dios le respondió. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿A quién no le gustaría que Dios dijera eso de uno? Hermanita que me está escuchando, que Dios te diga: antes de vos, hija, no hubo otra igual, y después de vos tampoco va a haber un igual que vos. ¡Qué grande! Te cambió las paredes. Ahora, este pasaje revela varios conceptos que son claves respecto al discernimiento, Porque primero acá dice: Dios le dio a Salomón la habilidad para discernir debido a la pureza de sus motivos.
Porque Salomón no pedía ganancia personal, no pedía ventaja sobre los que eran sus enemigos, pedía la habilidad para discernir entre el bien y el mal, para servir. Y Dios se la dio. La capacidad para discernir depende completamente de Dios, que mira el corazón de los hombres, no la posición, el cargo o el lugar que ocupan. Esto también se aplica a cualquier don espiritual. Los motivos equivocados le abren la puerta a los engaños de Satanás. En segundo término, este pasaje establece muy claramente que el discernimiento bíblico verdadero siempre se da en el plano del bien y del mal. Ahora, la distinción de espíritus que nos enseña la Biblia es que el Espíritu Santo nos prepara para distinguir entre un espíritu bueno y un espíritu maligno. Aunque el discernimiento espiritual es principalmente una función del espíritu y no de la mente, la mente, no pasa por alto, ni tampoco suplanta la necesidad de conocer la verdad de la palabra de Dios. Más bien, te podría decir, edifica sobre la verdad que ya conocemos en nuestros corazones. Son muchas las ocasiones en que nuestras mentes desean saber lo erróneo. Quizás no recibamos de inmediato la respuesta, pero el Espíritu Santo nos alerta de que hay algo que anda mal, como un sistema interior de alarma sería. Cuando discernimos que hay problemas, debemos parar y orar. Dios puede darnos la sabiduría para hacer lo que es correcto. Ahora, si ignoramos el discernimiento y nos dejamos llevar por nuestras hipótesis o por las apariencias, vamos a estar ignorando también las advertencias del Espíritu Santo y así nos va a ir. Más o menos como nos ha ido hasta hoy, en una gran proporción. El discernimiento es como un excelente sistema de alarma, una primera línea de defensa en el mundo espiritual. No hay nada de misticismo en esto. Sí, místico, místicos somos. Creemos en un mundo invisible, somos místicos. Pero el misticismo es el exceso de lo místico. Es natural que el Espíritu Santo no se manifieste en presencia de un espíritu maligno. Dice en 1 Corintios 10:21 que no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aunque no me puedo imaginar que el Espíritu Santo se mantenga pasivo ante la adversidad, no lo confunda con la intuición humana. Es el Espíritu Santo dando testimonio a mi espíritu y contrarrestando la influencia del mundo, la influencia de la carne y la influencia del diablo también. Cuando son incompatibles, suena la alarma. Quizá has tenido la experiencia positiva de sentir un espíritu compatible con un extraño que vos sabías que era cristiano, aún sin hablar. ¿Te ha pasado eso? ¿Qué ha pasado? En la carta a los Hebreos capítulo 5 verso 12 dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La madurez se alcanza. Pero los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dice Hebreos 6, capítulo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos
y del juicio eterno. Para muchas personas, lo que el escritor de Hebreos identifica como doctrinas elementales es teología pesada. Una buena teología sistemática es el fundamento sobre el cual construimos nuestras vidas. Son para nuestro andar con Dios lo que es de alguna manera la estructura, el esqueleto nuestro, para nuestro cuerpo. Es el que nos une y mantiene en forma correcta. Pero la doctrina correcta jamás puede ser un fin en sí misma. La verdadera doctrina gobierna nuestra relación con Dios y con los hombres. Muchos cristianos tienen una relación teológica con Dios, no personal. ¿Me explico? Los que están acostumbrados a la palabra de justicia son sensibles a la dirección personal del Espíritu Santo. Salomón empezó con amor a Dios. Él, dice el primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 23, superaba a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría, y toda la tierra procuraba estar en la presencia de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. O sea que tenía la capacidad para discernir, pero su desmoronamiento moral lo condujo a su caída. Sus mujeres, en este caso, desviaron su corazón y ya no dio más palabra de justicia. Su corazón no estaba enteramente entregado a Dios y el reino se dividió en dos. Muchos cristianos asisten fielmente los domingos a la iglesia y las palabras entran a sus oídos, pero no a sus corazones. Sus ojos no se abren porque sus sentidos no están preparados para discernir entre el bien y el mal. Si vamos a ministrar a un mundo engañado, es necesario aprender que tenemos que depender de Dios y no valernos de nuestro propio entendimiento, por más experiencia que tengamos. El Espíritu Santo reside en nuestras vidas para mayores fines, para otros fines, para fines superiores que dar advertencias. A veces nos manifiesta lo que el problema es en realidad. Muchos líderes sostienen que mientras ministran, no es inusual que vengan pensamientos a sus mentes. Jamás, aseguran ellos, al menos los que yo estoy enterado, toman o han tomado esas impresiones como autoritarias, imposibles de callarse. Tengo una palabra, no la puedo callar. No. Hay que verificar cada una, como creemos que lo exigen las Escrituras. Si tenemos confirmación, hacemos alguna pregunta que tiene que ver con esos pensamientos, y si la persona se muestra asombrada o turbada, entonces nos podemos dar cuenta que efectivamente hay algo que Dios quiere decirles. Pero no larguemos algo, me dice el Señor, no la pude callar, pero lo hiciste de goma. No. Si no te bendice, si te causa miedo y te deja una inquietud, una carga, una culpa, no es de Dios. Dios no trabaja así. Viene a bendecir tu vida. De lo contrario, no le hubiera llamado buenas nuevas al Evangelio. Nuestra habilidad para discernir crece en proporción con nuestra madurez espiritual y con el conocimiento de Dios y de sus caminos. No hay atajos ni cortadas para llegar a la madurez, Llegás en su tiempo. Dios nos trae
a la mente las escrituras que ya hemos puesto en nuestros corazones por medio del estudio de su palabra. El Espíritu Santo no echa a un lado las partes de las escrituras donde se exige que demostremos compasión, que desarrollemos relaciones de confianza o que ejercitemos la paciencia. Su dirección espiritual obra por medio del consejo pleno de Dios. Los espíritus engañadores estimulan el uso de atajos, de cortaditas. Pasan por alto la mente y buscan crear, por ejemplo, dependencias del conocimiento esotérico, que es el conocimiento que solo lo pueden entender unos pocos de la élite. Dios manda un mensaje que después tenés que traer al brujo de la tribu para que te lo decodifique, porque si no nadie sabe qué dijo Dios. Dios no tiene intermediarios, Dios no tiene nietos, tiene hijos. Los espíritus guía, de esto se trata, pueden darle al conocimiento, o el conocimiento, que busque pasándole por alto la mente. Incluso ni siquiera va a tener que pensar. Simplemente se tiene que atener a lo que le viene a la cabeza. Suena bien, ¿no? Pero así es como funcionan los medium. Los canalizadores de la nueva era están ganando también buen dinero con ciertos conocimientos esotéricos. Ojo, la gente no se amontona en un lugar porque la gente es tonta. La gente se amontona a veces porque hay algo que pasó ahí. Algunos hasta profesan ser cristianos, ¿eh? Y Satanás les da suficiente verdad como para enganchar a un público no creyente, crédulo, que siempre será muy diferente a ser creyente. El creyente va a la palabra, el crédulo dice amén, porque la Biblia se la dejó olvidada en la casa. Juan escribe en el capítulo 4 y verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Esto no es opcional, ¿eh? Dios nos exige que probemos los espíritus. Solo hay una regla de fe y práctica, y esta es la palabra de Dios. Es el logos guardado en nuestro corazón y del que da fe el Espíritu Santo, el que nos lleva a poder saber discernir. No es algo que viene porque vos tengas un cargo más elevado que otro en tu congregación. Si vos tenés 10 años de creyente y la persona que está sentada al lado tuyo tiene 2, no creas que por eso Dios decide que vos tengas más discernimiento que el otro. No te asombres si el más nuevo por ahí tiene mayor discernimiento que vos. ¿Por qué será? ¿Qué hice de malo? Nada. Simplemente por ahí todavía no tenés un corazón recto. ¿Y qué es tener un corazón recto? Haber limpiado la memoria de tu computadora de los viejos patrones carnales, que en un momento dado era lo único que tenías. Pero ahora que no te sirve, tenés que funcionar en el espíritu. ¿Te sirvió? Espero que sí. Espero que sí, porque el hecho de que adquieras discernimiento no solo te va a hacer gratificante para vos, porque te va a permitir no equivocarte con la gente y en muchas cosas, sino va a ser para perfeccionarte como santo. Y además va a servir, y en esto tu pastor va a estar muy agradecido y muy contento, para la edificación del cuerpo, que en lo local es tu congregación, pero que en lo global es la iglesia del Señor, la que Él ve desde el lugar donde está. De ninguna manera es para que vos te luzcas, o cobres la consulta, o pongas en tu caso una chapa de discernidor y trabajes de eso. Dios no obra así. ¿Sabes por qué? Porque lo que te da, o lo que te dio, no te lo dio porque vos fuiste muy fiel o muy buena persona. Te lo dio por gracia, como un favor. Y vos tenés una sola manera de devolver
ese favor, operando en plena obediencia a su propósito, que muchas veces no coincide con tus, no digamos ambiciones, no digamos intereses, digamos tus, algo más elegante, a ver, tus necesidades. ¿Comprendido? Te quiero mucho para seguir batallando y declarando, creciendo, madurando y fortaleciéndonos en un tiempo que, aunque todavía no se ve, ya es un tiempo de victoria. Muy bien, hasta aquí llegamos. No sé qué pasó en tu vida hoy con esta palabra, no sé qué fue lo que te estructuró o te desestructuró, no lo sé, pero sí sé que a partir de hoy esto que has recibido ha cambiado tu manera de pensar, ha cambiado tu mentalidad para muchas cosas. Te cuento que si querés conservar la copia de este trabajo, la copia grabada de este trabajo, la única forma de hacerlo sería en este momento llamar aquí al 437-1213, te vas a encontrar con un contestador automático, dejás allí tu mensaje de qué es lo que querés y fundamentalmente dejar tu número de teléfono y nosotros nos vamos a comunicar contigo para hacerte llegar la copia de alguna manera. Gracias y hasta la próxima, si Dios quiere.